uno de Udacity en español. Estamos muy contentos porque al fin comenzamos. Yo tenía muchas ganas de comenzar. Gracias a los que están presentes y a los que hicieron el esfuerzo de estar acá. Les queríamos comentar de que la modalidad del grupo de estudio va a ser un poquito, digamos, diferente a lo que conocen. Entonces, no sé si les quieres hablar un poco sobre eso. Sí, bueno, gracias a todos por estar pendientes de nosotros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: cada semana vamos a mandarles los videos de la semana. Ustedes pueden estudiarlos en la página de Udacity y ahí están las traducciones en español. Pueden buscar los subtítulos. Si tienen alguna duda, pues ya tienen el link del foro y pueden postear ahí cómo poder ver cómo traducir los videos, y con mucho gusto nosotros les vamos a dar información. Luego, pues una vez a la semana vamos a reunir, ya sea en persona o a través del sistema en línea. Y ustedes pueden también hacer preguntas a través del chat o en el foro, y nosotros vamos a estar respondiendo a las preguntas de quienes estén aquí o quienes estén en el chat. Entonces, básicamente tratemos de usar bastante el foro para hacer alguna pregunta de que surja sobre el material en la semana, y todos los martes los estaremos solucionando. Si es una pregunta, digamos, de que llama mucho la atención, pues vamos a poner la solución en el foro y de todos modos lo vamos a practicar en la semana. Vamos a tener invitados especiales. De hecho, hoy ya está aquí Matthew. Él vino ayer de Minnesota y él les va a hablar un poco sobre su experiencia en Python y los juegos que ha hecho. Entonces va a estar un poco emocionante, bastante emocionante. Bueno, y vamos a empezar con el resumen de la semana 1. Entonces vamos a ver acá la presentación. Bueno, entonces durante la semana 1 vimos que programación, vimos que es una forma de indicarle a la computadora qué pasos tomar y que existen varios lenguajes de programación. En este curso vamos a aprender a utilizar Python. Python es un intérprete, es decir, que vamos a escribir nuestros programas en el lenguaje Python y se convertirá en dicho lenguaje en uno de los que la computadora puede entender. En esta semana escribimos un programa que imprime los números de minutos que existen en 7 semanas. Entonces utilizamos el comando print, luego utilizamos 7, que son los días de la semana, por 7, por 24, por 60. Y con esto podemos imprimir el número de minutos que existen en 7 semanas. O sea, son 7 días a la semana, 7 semanas, 24 horas, y son 60 minutos, ¿verdad? Y vamos a poder imprimir de esta forma en Python. Ahora, ¿por qué preguntarnos? También vimos que por qué no utilizar un lenguaje como español o inglés en lugar de utilizar un código. Pues es por la ambigüedad. En español nosotros podemos querer decir una cosa y al final pues vamos a ser ambiguos. La ambigüedad puede ser algo de que puede significar para nosotros, por ejemplo en el caso de Guatemala puede significar una cosa, pero quizá en México otra cosa, en El Salvador otra cosa, y así de diferente forma, ¿va? Entonces eso se le conoce como ambigüedad. Por eso es que no podemos utilizar los lenguajes como el español o el inglés, sino que tenemos que utilizar un lenguaje que la computadora pueda entender y que sea un intérprete. En este caso pues estamos utilizando Python. Vimos una gramática. En este caso vamos a utilizar la forma de backus now, que era una forma que vimos en la semana para poder utilizar gramática, de poder construir, digamos, una gramática que se pueda leer. De igual forma, una gramática que pueda utilizarse para la computadora. También vimos un poco sobre las variables. Eso es algo bastante importante en cualquier lenguaje de programación. Utilizamos una instrucción de asignación, que en este caso es que el nombre de la variable es igual a una expresión. Entonces vamos a ver de que esto difiere de varios lenguajes, todo es diferente, la definición de variables en distintos lenguajes de programación. En este caso, en Python vamos a definirla de esta manera. Tenemos el nombre, eso puede ser un string igualado a una expresión. Entonces vamos a ver los diferentes usos que le podemos dar y cómo esto puede ayudarnos a la hora de escribir nuestros programas. Los comentarios en Python pues los hacemos con el signo de numeral, y así es como vamos a poder hacer comentarios dentro del código. Si ustedes vieron el material en el sitio de Udacity, pues se van a dar cuenta de que ahí está súper bien explicado. Nosotros aquí solo estamos tratando de hacer un como resumen y tal vez tratar de generar
dudas, por si alguien de los presentes tiene dudas. Ahora, hablando de Python, pues el único límite es nuestra imaginación. En Python podemos crear cualquier cosa. Durante este grupo vamos a crear un buscador, un motor de búsqueda que vamos a terminar en el proyecto final, ¿verdad? Esperamos de que todos puedan seguir y llegar al final. También vimos un poco cómo poder manejar ya strings, poder manejar cadenas de datos, ¿verdad? Y eso vamos a irlo viendo durante la semana. Como decía Edwin, la idea es ir generando dudas o consultas y que ustedes puedan poner sus dudas en el foro. Entonces, ¿dónde seguir aprendiendo? Pues en Udacity, ¿verdad? En Udacity pueden seguir aprendiendo, pueden seguir siguiendo las semanas y de igual forma pues utilizando el foro. Ahora pues como Edwin decía, también tenemos una cosa más y tenemos un invitado especial. Queremos que él comparta con nosotros sus experiencias y lo que él ha hecho durante el tiempo que ha estado trabajando con Python. Y luego pues vamos a pasar a la siguiente parte, que serían las preguntas de personas que tengan alguna duda, ¿verdad? Entonces, queremos introducir a Matthew. Bueno, solo para dar una pequeña introducción, Matthew estuvo viviendo en Guatemala por 4 años y medio más o menos. Él mientras estaba aquí en Guatemala, él aprendía como que distintas cosas. Él es un sysadmin y en su tiempo libre pues empezó a aprender Python y todo, y llegó a tal punto donde empezó a aplicar Python para crear juegos. A él le encantan los juegos, tiene muchas referencias sobre juegos, y pues no les digo más. Entonces aquí está nuestro invitado especial, Matthew Wilgenen, vino de Minnesota ayer y listo. Hola a todos. I'm going to do this in English, and I just want to let everyone know that I've been programming Python for about 6 years now, and I have lots of experience in Python. But I've been developing games for about trying to develop games for about 10 years, and I've been trying different programming languages from C to C++, and even with web frameworks and stuff like that with PHP. And then when I started working with Python, I really got into that in about 5 years ago, and I really started digging into that, especially with the way the syntax and everything is with Python. It's so clear and it's so concise. When you have other scripting languages like PHP and Perl, they are a jumbled mess compared to Python. It's just the elegance of Python that it just makes programming a joy. It was since I'm also a system administrator, I do a lot of Linux work, and I use a lot of Python in my work too. So I write many scripts to do a lot of task automations, and to be able to make my job easier. One of the beautiful things about Python is its modularity, and how it can run on almost any device. From like I have Python on my Android. You know, you can get it on it, use it on any phone. I love to develop on the road, and when I'm on the airplane. I mean, I'm a programmer at heart, even though I'm a system administrator too. So the nice thing about what I do with Python in my spare time is I love to design games. And when I design them, I'm building my own framework. I could use frameworks like Django or Web2Py or Turbo Gears. Those are nice, but you really don't get to know the language if you don't try to build something from the ground up. And that's kind of like how I think, you know. And I know that's kind of contrary to many thought processes of many developers, because it's always like reuse someone else's code. But how do you know how that code is if you don't actually dig into it and see how it works? So I've been building a framework of my own using Python and another Python layer that's built on top of JavaScript and web browsers. It's called Sculpt. It's SKULPT, and it's a Python
abstract layer that's built with JavaScript, so you can do Python programming inside of your browser, which is really cool. Awesome. And so I'm integrating my simple framework. It works with HTML5 and CSS3 and with Sculpt. So I'm trying to make everything with one language. That's one thing that's kind of like a real turnoff with some programming things, is like there's so much different technologies out there, and it would be so great to have everything uniform. From because I develop my game projects from the framework on the server side, and I use Sculpt to actually do the Python Ajax connections and stuff on the client side. So it pretty much has everything in one package, and it's still in absolutely heavily development, and I'm going to like open source that with the world once I get it to a comfortable level, you know, and then I will like share that with the world. Another thing that I like to do with Python is I love to do graphics. I love to do 3D graphics, and I built a simple. I like to do graphics in the command line. I know it's totally contrary, like how do you do graphics in the command line? Well, I used Python with another program called POV-Ray, and it pretty much you can basically build all 3D scenes with a script. Well, I built a wrapper in Python that goes around that. Basically, I'm building a web-based 3D modeling system, and I'm going to incorporate my framework with that, and hopefully I can have like a whole modeling 3D modeling inside of your browser. So you don't need to you can use the power of servers and multi-node through browser like Node.js. Sculpt supports Node.js to be able to connect many browsers, and you can spread the workload over many clients. So I've been planning on building that framework with my game framework and to release that to the public. So, and well, I guess I can talk. And then the other thing is that I design my games. So I have a big game project that I've been working on for like the last 4 years. And I know it's kind of slow because I'm the only one doing it, and I've had my friend Edwin here help me with some testing on that, and that pretty much is all programmed purely in Python. It has it's a turn-based game based on Noah from the Bible, and it's pretty much programmed. It's an isometric view, and it's pretty much all the graphics are done with Python. All of the code is done with Python, and it's been a joy to develop, and I'm still heavy in development on it, and I plan to finish it maybe in the next year when I'm not doing this between my system administrator job, which is my main bread and butter. So, but that's pretty much what I use Python for. It's pretty much my favorite programming language, bar none. So that's pretty much it. Cool, Matt. I was talking with a friend this morning, mm-hmm. and he was asking me if you have like any special books that you use for game development and for Python, like for Python references. There is an older book that I used that was from. There was a book. It was part of the game developers series from Prima Publishing, and it actually covers. There's a great framework, game framework that's mm-hmm. already been developed for years. It's called Pygame. And it's a layer that uses SDL, which is Simple Direct Media Library, which is a layer that's kind of like DirectX for Windows. Mm-hmm. But it allows you to, it uses Python as a wrapper around that. And you can build games very simply with it. And you can build a simple game demo in a matter of mm-hmm. like a half an hour. Nice. And you can go to pygame.org and you can download the source code for all of the game demos that they have there. Mm-hmm. And you can build many quick game demos and stuff just with Pygame and SDL. And it's a wonderful framework. So cool.
All right. So, how was, I mean, like the first time that you were touching Python? Do you think that it took you like a long time to start building your stuff, or? Yes, I'm a very slow learner. I had to unlearn many things, since the syntax of Python is quite a bit different than many other languages like PHP. PHP is very similar to Java and C and C++ with curly braces and stuff. So, and Perl is even more obscure. So I basically had to unlearn that stuff to learn Python, because it is so clean. It uses, like, you have a function, and then you pass the arguments, and then you put a colon, and then indents. Python doesn't use curly braces. It uses indentation like crazy. That's part of the Python code. Is if you don't have an indentation, it will give you errors. Okay. So it's extremely strict about that. And that was the very first thing that really stopped me from learning Python. But once you got into the flow, of designing the Python way, and when you start thinking Python, actually there's a book called Thinking Python. Python. Yep, exactly. And that was one of the. It's an open source book that you can download. It's been printed like for 10 years. It's out there. It says Think Python. It's from O'Reilly. They have it on their open source free books. Cool. And it's a great resource, and it basically steps you step by step on just the basic syntax like you were just covering, and to very advanced subjects. See, I think that the indentation is something really cool. I mean, at the end, because that makes Python really easy to read. I mean, it's not like when you're starting, but after like 1 month, you're gonna start like thinking about that indentation. So that's a good thing. I mean, at the end. Exactly. Cool. So, do you have any other recommendation for the audience? Just keep learning. That's the most important thing. It doesn't matter how old you are. You could be like a kid. You could be like 60 years old or older. Always keep learning, and that's the one thing is to, I think, besides people learning like regular languages, Spanish, English, so forth, natural languages, I think it wouldn't hurt a person to actually learn a programming language. I mean, with everything being so computerized and stuff like now, you can't stand by being ignorant of machines. So it's good to know how the machines think and how you can control exactly. them. Cool. So, all right. Yeah, that's one. Thanks, Matt. Thank you for coming. And you are the first and our guest here. Thanks for coming back to Guatemala. Yeah, I hope that you have a nice trip to Minnesota in a couple of days. All right. Thank you very much. Thank you. All right. Thanks. Thank you. Bueno, entonces eso fue el pitch de Matthew. Espero que les haya gustado. La verdad, él, digamos, a veces habla como que de un nivel un poquito arriba, porque lee bastante sobre los libros, se interesa demasiado, digamos, en el lenguaje, y es como que la pasión. Entonces, cuando a alguien le gusta algo, pues empieza a hacerlo hasta como en el tiempo libre. Entonces, eso es lo que le pasa a Matt. Y la verdad, lo admiro mucho porque, digamos, cuando él hace su trabajo bien, la parte del tiempo que tiene libre, en vez de irse a jugar o a comer, se pone a trabajar. Entonces, al final del video vamos a ponerle todos los recursos para que ustedes puedan ver un poco del trabajo de que Matt hace y puedan compartir y puedan ¿qué pasó ahí? Pueden poner sus preguntas para él. Ahí está el foro, que es studygroup.es. Ahí pueden poner todas sus dudas. Gracias a los que están acá. Gracias, Nelson y William, por venir. Un par de preguntas aquí. Entonces creo que pasamos a las preguntas. La primera pregunta es si Python puede ser usado en cualquier sistema operativo. Sí, Python es un lenguaje bastante bueno e interesante. Es multiplataforma, solo necesitan tener el intérprete instalado en su máquina.
Para este curso tenemos la ventaja de que Udacity tiene varios recursos para no instalar nada. Entonces lo vamos a poner todo en el foro para que ustedes simplemente lo usen desde el browser. Ustedes no tienen que depender de un sistema operativo o de un instalador para poder empezar con el grupo. Otra pregunta es si Python funciona en móviles. Sí, es una pregunta. Sí, exacto. Digamos, de hecho, Matt aquí tiene un ejemplo con su Nexus 4. Él corre, de hecho, Python en móviles. Matt, do you want to show us? Sure. Show your phone here. This is my telephone, the Nexus 4, Nexus 4, and I have a special, it's a rooted phone, of course, and it's a CyanogenMod 10.1 on there. And I also like to run with for developing on the road, I like to put, I have Slackware ARM on there, and it's a root environment that I have inside of my Android. So I have Python. I'm just going to run a little Python script here. Hold on, let me fire up my keyboard here. And right there, if you look, I have Python, the version. Okay, you can see it right there. It's 2.7.3, I think it is. So, yes, it is. And you can run Python on any device. Actually, I am working on another project with one of my friends at my other work, and we're designing a Raspberry Pi Python robot. That's awesome. We're designing it just to run a very basic Linux. And I think it's Raspbian or it's Pedora, one of those, and we're gonna just run it with Python, and we're gonna have a stack board on top of the Raspberry Pi, and we also we're gonna have it basically traverse our office space. So it's gonna be a project that I'm gonna be working on in the next year too. So amongst all the other projects I want to finish too. So Yeah. Isn't it like a geek? We have so many things that we want to do, just no time. I need a time spatial distortion so I can have 1 hour one hour in the time space field equals one day. Okay, it's like 1 hour passed and I have one day of work. Cool, thank you. But I might age too fast. Thank you. Ok, esa fue la pregunta. No sé si hay otra pregunta. Otra pregunta que nos quieren hacer aquí es si van a poder cualquiera va a poder aprender Python o necesitan tener un conocimiento previo. Bueno, el objetivo de este grupo de estudio es, digamos, de que todos vayamos al mismo tiempo viendo las mismas cosas. Entonces, ahora vamos a mover un poquito. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, Dave Evans, que es el instructor oficial del curso de Udacity, el cs101, hizo un grandísimo, buen trabajo tratando de bajar todas las presentaciones y tratar de explicar de la mejor manera todos los puntos. Entonces, por favor, miren los videos, es bastante bueno el material. La verdad es uno de los mejores materiales, digamos, para empezar a programar que he visto. Los lleva desde qué es un lenguaje, para qué sirve, por qué solo una pieza de hardware no es suficiente. Digamos, uno de los ejemplos de que él da es de que un tostador funciona, nos puede hacer pan, pero es simplemente hardware. Si uno pudiera modificar el tostador para que hiciera otras cosas como, qué sé yo, que el tostador les imprima o el tostador también les hable cuando quieran o cuando pase cierta cosa, pues eso sería genial. Entonces, parte de ciencias de la computación es aprender a programar. Entonces, el curso nos lleva desde lo básico, luego pasamos por estructuras de datos, miramos un poco de variables, de arreglos, de cómo jugar con ellos, y al final de la unidad 3 vamos a estar creando un wrapper básico, un crawler básico, que es un buscador o un motor de búsqueda básico. En las siguientes unidades, David Evans nos habla sobre cómo mejorar eso, y al final vamos a ver un poco sobre cómo se rankean estas páginas para tener los resultados que queramos. Entonces, al final de las 7 semanas, 8, vamos a tener algo funcional, un prototipo de un motor de búsqueda que lo hicieron ustedes, y eso pues está genial.
Sí, al final el motor de búsqueda pues es la base de Google. Inclusive en uno de los videos hay uno de los personajes más famosos en el mundo de Google, y creo que ustedes pueden ver ahí la entrevista. También al final de la 7ª semana sale una de las personas más conocidas en Google que realmente trabaja en el buscador, es uno de los ingenieros una ingeniera de ellos, y es impresionante lo que ellos comentan, ¿verdad? Pues realmente nosotros estamos bien emocionados, espero que ustedes igual. Perdón si tenemos algún error al principio en cuanto a las presentaciones, por ahí alguien nos comentó. Vamos a colocar la presentación en línea para que ustedes puedan acceder a ella y puedan verla, inclusive el código, si lo quieren ver, está hecho en JavaScript, y lo pueden aprender también a utilizar. Y pues esperamos de que puedan utilizar el foro, que si tienen dudas pues también las puedan postear y las puedan hacer llegar también por Twitter. Y queremos agradecer mucho a nuestro amigo por estar acá presente y para ya hecho el viaje. Gracias, Mar. Y el video pues al final en el canal de Udacity va a estar con subtítulos por si en dado caso hay algo que no podemos entender de toda la información que Matt nos proveyó, porque realmente es bien valioso, ¿verdad? Pues yo creo que es todo por el día de hoy, y queremos agradecerles por estar en sintonía y por estar siguiéndonos y por sus buenos comentarios en Facebook, en Twitter, y por seguirnos en los foros. Y esperamos poderlos ver otra vez la próxima semana en el mismo lugar y podernos reunir, y al mismo tiempo pues que ustedes puedan ver el live stream también, ¿verdad? Puedan ver en internet y puedan ver los videos de cada una semana. Entonces, sí, como lo dijo Denis, gracias por estar viendo el live stream, gracias a los que vinieron, muchas gracias. Gracias. Traigan dudas, traten de ver los videos de Udacity, si tienen alguna duda pues postéenla en el foro, como habíamos dicho. Sería genial, digamos, iniciar todos los días con el grupo de estudio con unos 10 minutos para resolución de dudas. De ahí otros de 10 a 15 minutos para dar el resumen de la semana, que van a ser, digamos, cosas cortitas y concisas. Y igual, si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer en el chat, gracias a las personas de que estuvieron ahí pendientes. Y la próxima semana va a ser 7 a 8 el horario para que más personas puedan venir. Lamentamos de que hoy haya sido tan temprano, hoy fue a las 5 por cuestiones lógicas y físicas, pero ahí estamos. Sí, eso es todo. Entonces esperamos de que sigan en sintonía. Cualquier cosa, pues dudas, vamos a estar pendientes del foro y poder platicar con ustedes, ¿verdad? Y nuevamente pues agradecerles a quienes vinieron, que están aquí con nosotros, y esperamos de que puedan disfrutar el curso. Hasta la próxima. Gracias.